entonces. La razón es lo que me permite a mí entender qué es lo que es derecho, qué es lo que es justo, qué es lo que se debe realizar, cuál es la senda que debe tratar. La razón es la que me permite a mí, en una sola palabra, reflexionar. La razón es esa capacidad que tenemos los seres humanos de la reflexión, de pensar la situación, de pensar por qué me está ocurriendo, de pensar si realmente yo soy el causante, si no soy el causante, cuáles son las causas, cuáles son los factores que están llevando a esta situación, pero también es la razón, la categoría que a mí me permite evaluar. ¿Sí? Entonces, no solamente reflexiono en lo que me está ocurriendo, sino evalúo cómo lo puedo manejar, cómo puedo avanzar, cómo puedo comprender la situación y buscar posibles alternativas de apoyo y de salida. Entonces, cuando hablamos, como el tema de hoy, cuando el espíritu tiene razón, los invito a que observemos que por lo menos desde la experiencia de fe bíblica, que vuelvo y les repito, es bíblica, pero es una tradición milenaria del Medio Oriente que ha trascendido hasta nuestro continente, se comprende entonces que el ser humano es espíritu porque tiene vida, porque se vivifica, porque hay una experiencia y hay un elemento que no puede ver, pero que lo siente con fuerza en su ser, pero al mismo tiempo ese espíritu no se queda solamente dando vida, sino que el espíritu se conecta con la experiencia del ser humano en la razón para la reflexión, para la evaluación y para el discernimiento, que es un tema que ya utilizamos muchas de la categoría espiritual. Entonces, por allí, padre Jorge, digamos en este Ok, momento, para ya ir definiendo esos dos términos que son los que estamos listo. trabajando el día de hoy desde la Biblia, espíritu y razón. El espíritu produce vida, la razón me permite evaluar y me permite reflexionar en esa vida que el espíritu me provee. Perfecto. Y de aquí yo quiero como puntualizar ya desde la ciencia, ¿de acuerdo? Porque digamos, se decía al principio, bueno, cuando generalmente nosotros compartimos el tema espíritu, y van a hablar de religión, es lo primero que llega a la cabeza, ¿no? Como que hay estereotipos y prejuicios frente a eso. Siempre cuando se habla de espíritu, espiritualidad, como que algunos dicen sí, otros dicen, me van a decir cosas de Dios y no quiero ser nada de Dios. Razonable desde la ciencia y encontramos aquí, me meto en el área de la psicología. En la psicología también hay un estudio propio, ¿de acuerdo? Hay una psicología clásica, con autores clásicos, ¿de acuerdo? En ese sentido encontramos a Freud, que hemos escuchado hablar de él, ¿de acuerdo? Encontramos de lo que es el psicoanálisis, el conductismo, que es lo clásico que nosotros manejamos, lo que hemos conocido, y encontramos muchas áreas a partir de ahí, al igual que la pedagogía que tiene sus metodologías, pues también la ciencia, la psicología, pues te va a dar. ¿Qué es lo importante aquí? Llega un autor bien importante que abre la puerta al tema del espíritu, desde la psicología, desde la razón, en este caso de la psicología. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos a Víctor Frank, un autor que vivió la Segunda Guerra Mundial, el libro famoso El hombre en busca de sentido. Él vivió en los campos de concentración nazi, lo que significa esa realidad propia, digamos, en estos países, allá pues, no tengo muy claro que se haya vivido, pero aquí en Colombia no se vivió esa capa de concentración, pero sí habían lugares donde secuestraban a las personas y las metían en un lugar en selva y con alambres de púa, donde había un campo de concentración. En ese sentido, la gente estaba hacinada y moría ahí, en ese sentido, con todas las vejaciones que pueden ustedes entender. Al igual que estas circunstancias propias en Colombia que se ha dado, que se dio allá, hay una pregunta, y en Honduras también en la situación política que se vive, que las conocemos, hay una situación que se pregunta este actor Víctor Frank, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Cuál es el objetivo de mi existencia? Si estoy encerrado, si no puedo salir, si voy a morir, si me van a matar, ¿cuál es el objetivo de mi vida? Y desde su experiencia personal, desde su experiencia existencial, ¿qué es lo que hace Víctor Frank? Dar respuesta. Y en ese texto nace lo que significa el valor del espíritu humano. Y el espíritu humano no visto en forma religiosa, que es lo interesante de la propuesta de él. Él no habla de un espíritu humano como No un van a sacar espíritu esos loros, mamá. loro. ¿Cuál?
¿Me hago entender? Listo, entonces en ese sentido encontramos lo que significa para Víctor Frank esa realidad, ese significado en esas circunstancias tan difíciles que a nosotros también se nos puede presentar. Entonces, ¿por qué es importante? Porque para el espíritu humano es lo que da significación a lo que es el ser humano. En otras palabras, lo que identifica a ti, a mí, a las personas que están alrededor, no es tanto, obviamente, pues tiene que ver con lo biológico, pero también tiene que ver con ese espíritu que es único y que no es repetible. Con ese espíritu que no se puede copiar por ADN, el ADN es la parte de la biología, sino ese espíritu que te identifica a ti como ser persona. Me atrevo a decir algo heterodoxo, algo que puede ser cuestionable, pero incluso si salen los clones, porque la ciencia está caminando y de pronto tengamos clones, no lo sabemos hipotéticamente. Incluso el clon va a tener un espíritu propio porque es individual en ese sentido. Me atrevo a decir. ¿Qué significa todo eso? Entonces, ¿cómo el espíritu humano, ese espíritu humano, entra en la categoría de la razón, entra en la categoría de la terapia y por eso existe la logoterapia como una metodología donde se reflexiona desde el espíritu humano. Espíritu humano, estoy hablando de la realidad humana. Si usted tiene una orientación religiosa, un credo, perfecto, no hay problema, lo acompaña. Sin embargo, estamos hablando de espíritu humano que te permite a ti dar razón de su existencia. ¿Hasta aquí somos claros? Pregunto. ¿Lino está por ahí? Sí, padre, acá estamos. Hay dos preguntas, padre, que nos está haciendo Felipe Soto y José Eduardo Gutiérrez. Creo que Sí, son súper interesantes, padre. Te las voy a transmitir y después de estas respuestas, creería yo que podamos pasar ya a la segunda parte del conversatorio, que listo. ya vamos a aplicar esto del espíritu y la razón ya a ese foco de la enseñanza, a ese foco de la docencia, que también tiene que ver con lo humano, ¿sí? Perfecto. Hoy estamos frente a, a un grupo de personas que se están formando, pero que más allá de su formación, de su profesión, pues somos seres humanos y la experiencia también la queremos dejar ahí, ¿verdad, padre? Padre, hay dos preguntas, creo que se Eso, ¿me ayudas complementan, padre. a Sí, creo que leerlas? sí, No, creo no que las se veo. complementan, creo que la una complementa a la otra. A ver, Felipe Soto dice, ¿cómo influyen las emociones en la racionalidad? Ok, ¿Sí? buena Y José pregunta. Eduardo, sí, ¿cómo influyen las emociones en la racionalidad? Y José Eduardo dice, ¿qué impacto me provoca la razón en cuanto a mi estado de espíritu? Creo que es la misma pregunta, pero va la una de la razón al espíritu y la otra del espíritu a la razón. Perfecto. Con Lino y con Karen, lástima que la señal con Karen no somos buenos tejiendo. Somos tejedores en lo que conversamos. Entonces vamos a hacer un tejido bien interesante aquí en esta pregunta. ¿Por qué razón? Porque va a confluir muchas cosas. Esta pregunta va a responder a muchas cosas. Inicio con la parte de las emociones. Vamos a la biología y la conducta. Usted en este momento, reitero, sentado y sentada allí donde están, hay un ambiente que te rodea, ¿de acuerdo? Y está con una atención focalizada en su aparato en el computador. Para que eso se dé, para que la atención esté ahí, se requiere todo un fenómeno neurotransmisor. ¿Qué significa? En este momento están funcionando nuestras neuronas. ¿Para qué? Para poder articular lo que escucho, mi percepción. De pronto está haciendo mucho calor, entonces para poder alejarme de ese estímulo que me incomoda, entonces mi atención está aquí, como que la atención me permite esto. La pregunta va aquí. ¿Las emociones intervienen en la razón? Claro que sí, porque tenemos en nuestro cerebro, cada uno su cabecita, encontramos los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, con sus lóbulos, frontal, parietal, occipital, temporal. Cada lóbulo tiene una función especial que está conectado con los sentidos. Todos nuestros sentidos están conectados directamente con el sistema nervioso central, la columna, el cerebro, están conectados y nos permiten a nosotros hacer esa interacción. Mira, lo que estoy diciendo es una gran regalo de la evolución. ¿Por qué? Porque para llegar a lo que estamos haciendo ahora se requirieron siglos y siglos para poder entender lo que está pasando. Esa conciencia que da la espiritualidad es fruto también de un proceso biológico, orgánico, químico, neuroquímico. Entonces, partiendo de ahí, sí tiene que ver con la racionalidad. Lo digo de esta manera. Muchas veces nosotros, yo les pongo un ejemplo. Ustedes tienen, si están en sandalias o en chancletas o, ¿cómo se llama? Ya se les escapan sandalias. Y de pronto usted tuerce su dedo chiquito contra una puerta y está estudiando. Ese dolor
va a decir su palabra, su palabrota la va a decir, Se le va a salir todo el espíritu, padre. Sí, por la tapos y boca. ranitas, Sí, todo. Sí. exactamente. Y en ese aspecto, pues, un dolor de esos obviamente afectó todo su ser, hasta su espíritu y su razón. Porque usted lo primero fue lo instintivo y sí, etcétera, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues ya la atención se va para otro lado. Si se dan cuenta, este hecho sí tiene relacionalidad con la razón. Puede ser que usted sea una persona muy educada, una persona muy correcta, una persona que maneja las palabras, pero en ese momento, mire, su cerebro despertó y tenía que reaccionar frente al dolor. Entonces, sí, ahí tiene que ver. Partiendo de ahí. Otro punto que hace que subyace el hino son las emociones, los sentimientos, ese mundo interior. Nosotros lo ubicamos generalmente aquí en el pecho. Y Lino puede explicar un poquitico más esa razón desde la parte bíblica. O sea, hay una razón espiritual incluso para señalar aquí, el pecho y el estómago. Sin embargo, desde la biología, las emociones tienen que ver también con el sistema nervioso. Curioso, es más cerebral que de acá, pero tiene toda su razón. ¿Por qué las emociones y los sentidos son importantes? Porque recordemos a Víctor Frank, todo ese mundo interior, todo ese mundo que tenemos adentro, todo ese mundo de sensaciones va conectado con el sentido de vida. Y ese sentido de vida va desde las necesidades que tenemos. Maslow, psicólogo, habla sobre necesidades en la pirámide de las necesidades, desde las básicas hasta las trascendentales. Para llegar a lo trascendental, y dése en cuenta que es un concepto no religioso, Víctor Frank, se necesita pasar por satisfacer todas las necesidades. ¿Y por qué es importante? Porque las emociones y los sentimientos van allí también. Entonces, démonos cuenta cómo, desde este punto de vista, Lino y demás colegas que estamos conversando, es importante reconocer que sí tiene un peso importante la biología y la conducta, sí tiene un peso importante lo orgánico. Lo orgánico, lo espiritual forma parte, sí, ya Lino pues entrar en ese proceso. Y en este tejido que estamos haciendo, hacemos crochet aquí de una manera especial, estamos uniendo lo biológico, lo emocional, lo sentimental y la razón. El espíritu entra, Lino, te paso la pelota. Totalmente. Yo voy a usar un ejemplo que hemos venido usando estos últimos meses en, en varios conversatorios y es el ejemplo del cochero, el coche y el caballo. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, perdón, y tiene que ver con estas tres figuras. Entonces nos imaginamos al cochero, al coche y al caballo. En Colombia, pues voy a usar la palabra, espero que no sea ninguna palabra, algún concepto mal, aquí lo llamamos zorras. Aquí en Bogotá lo llamamos zorras, que el zorrero es el señor que lleva así la llamamos acá. En Bogotá se llamaban, las eliminaron por el tema del Allá maltrato en animal. otros, cochero, ¿Cochero? cochero mejor. Ah, bueno, en Cartagena, Colombia, aquí en Cartagena sí lo llaman coches también. Entonces tenemos el cochero, el caballo y el coche. El coche, entendámoslo como el cuerpo, es al que le echamos todo, ¿no? Ese es el que se carga de maletas, al que le echamos los pasajeros. Ese es el coche, es el cuerpo. Y hay que estarlo cargando. Desocupado no tiene sentido. Se construyó para cargarlo, ¿no? Se diseñó para cargarlo, para transportar. Entonces, nuestro cuerpo está cargado de que nuestros órganos vitales, pero también hay que alimentarlo, a veces de una manera apropiada, otras veces no. Lo vestimos porque el coche se decora, ¿verdad? Para que entre más decorado esté, más bonito se va a ver el coche. Entre más decorado esté, más la gente se va a querer subir a ese coche. ¿Qué nos pasa a nosotros? Pues cuando queremos impactar a nuestra pareja o cuando alguna persona está en proceso de buscar pareja, ¿qué hace con el coche? Pues lo decora bonito para que genere el impacto y alguien se quiera trepar en esa aventura, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que es el coche es el cuerpo. El caballo es lo que plantean José Eduardo y Felipe como las emociones o como la razón. El caballo es el que va guiando el cuerpo. El caballo es la mente, es la parte de la razón, es el que lo va orientando. Mi mente que me dice, hoy tengo fiesta, hoy es mi grado, debo poner el coche bonito porque voy para mi graduación. La mente te está diciendo, debo prepararme. ¿Sí? Hoy la mente, oiga, son las tales horas, no he comido, no he desayunado, tengo que comer, hay que echarle algo. Oiga, no, la ansiedad me está ganando, tengo que comer, hay que echarle algo. Y entre ellos se conversan, ¿no? Entre el coche y el caballo. A veces el cuerpo Unas suena a la pupusas barriguita. a esta hora, Sí, unas hasta pupusas a ahora esta están. hora ya nos caen muy bien. Pero ¿qué pasa cuando el caballo se desboca? Se lleva el cuerpo por delante.
que son esos pensamientos que se van a generar en nosotros cuando sentimos que ya no hay salida para algo, cuando sentimos que algo ya se acabó, que nos fue mal en un negocio, que perdimos un ser querido, que hubo una ruptura sentimental o emocional, la mente se desboca, ¿verdad? No soy bonito, no soy bonita, no puedo conseguir a nadie, nadie me va a querer, ¿por qué perdí a esa persona? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se murió? ¿Por qué perdí este negocio? Se desboca. Entonces, el caballo se desboca y se lleva al coche por delante. De allí que haya personas, con este ejemplo lo quiero también como hacer didáctico, que muchas veces encuentren refugio en lo que la mente les dice. Entonces, para pasar esta pena, lo mejor que puedo hacer es alcoholizarme hasta el máximo para olvidar. Pero ¿quién se lo está diciendo? El caballo que se desbocó y se llevó por delante al cuerpo y se lo llevó a ingerir y lo empezó a cargar de alcohol porque el caballo se desbocó y le está diciendo es la única forma que tiene para olvidar. Pero ya yéndonos a una situación más extrema, cuando la persona dice no hay salida para mi situación, y vienen lo que se conocen como las ideaciones suicidas, fue porque ese caballo se desbocó diciéndole al cuerpo, no hay salida, esto no tiene salida, lo mejor es dejar de existir porque el sufrimiento es mucho y la angustia es mucho. Entonces se desbocó el caballo. El caballo es la mente, los pensamientos que están constantemente, padre, la santa que nos decía que la mente es la loca de la casa, Santa Teresita era la que decía que la mente es Sí, la loca de sí, la casa y me parece una frase súper afortunada porque todo el tiempo estamos construyendo pensamientos. El cochero, ¿quién viene a ser? El espíritu. El espíritu. ¿Mm? El cochero no lleva las maletas. El cochero no es el que está llevando el peso. Pero el cochero tampoco es el que va jalando al cuerpo. El cochero es el que toma el control. Si el caballo se quiere desbocar, él es el que tiene la rienda en la mano para detenerlo. Si el caballo quiere correr por la derecha, él es el que tiene la rienda en la mano para decirle no, es por la izquierda o es por esta otra ruta. El cochero es esa dimensión que tiene el control. ¿Qué pasa si arranca el coche solo sin cochero? Se va a desbocar, el caballo se va a desviar, la carreta se puede voltear. Entonces, cuando nosotros hablamos, Felipe y José Eduardo, del impacto de las emociones en lo espiritual o de lo espiritual en las emociones, yo utilizo este ejercicio y este ejemplo para decirles que estamos conectados. Como seres humanos, los tres hacen parte de nuestra existencia y nuestra realidad. El tema es a cuál estoy yo fortaleciendo más. Si yo fortalezco más mis malos pensamientos, mis malas concepciones, mis ideas fatalistas, pues van a tomar ventaja, de tal manera que el cochero no va a poder controlar ese caballo tan grande y tan fuerte. Y al final el que va a recibir toda la carga es el cuerpo, ¿verdad? No comemos, nos desanimamos, nos enfermamos, vienen enfermedades, se me fue el nombre padre, psicológico, psicosomáticas, perdón si lo dije sí, mal, psicosomático, ese tipo de psicosomático. enfermedades. Allí está esa relación. El espíritu entonces es esa experiencia. El padre habla ahorita de ponerse la mano en el estómago. Resulta que en los evangelios encontramos una frase súper interesante de Jesús hablando y dice, hombre, lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, diciendo que del corazón salen las envidias, las contiendas y utiliza la palabra corazón. Esa palabra en el texto griego es la palabra cardía, pero la cardía es un término que utilizaban hacia los siglos, últimos siglos y primeros siglos antes y después de Cristo, algunos círculos médicos griegos, la cardía era una palabra que lo utilizaban para ubicar el estómago, la boca del estómago. ¿Por qué? Porque humanamente sentimos en la boca del estómago las emociones, ¿no, padre? Entonces, esas maripositas que hablamos, no sé si también utilizan el término allá en Centroamérica, Sí, en sí, Colombia decimos, ay, es que sentí las maripositas en el estómago cuando la vi. Como la reacción se produce allá, ¿verdad? O cuando estamos muy ansiosos o muy enojados o muy cargados, vienen temas gástricos, ¿verdad? El estómago es una amplia fuente de recibir emociones dentro de algunos círculos médicos griegos, la cardía y los judíos griegos que vivían en el siglo I entendían la cardía. Desde allí, Jesús está planteando de la cardía del corazón, es decir, de esas emociones mal trabajadas, de esas emociones que se desbocaron, de esas emociones que no fueron controladas por un cochero fuerte, van a salir conflictos, problemas, muerte y malas circunstancias. Esa es como la articulación, entonces, amados, acerca de este tema, padre Jorge.
Y Lino, quisiera como para concluir esta parte, si nos damos cuenta, estamos hablando del espíritu tiene la razón, que aparentemente estamos en un diálogo académico, esto es un diálogo académico, un encuentro académico, pero esto académico tiene connotaciones al bienestar de cada uno de nosotros. No es solamente para aprender con H intermedia desde un punto de vista racional y profesional de cada uno de ustedes y nosotros, porque todos somos profesionales, sino que tiene un impacto directo en nuestro estado de bienestar. Es decir, cómo yo me siento en la actualidad. Yo veía una pregunta, ¿no? Así rápidamente, sobre si el espíritu, ¿qué tiene que ver con la salud? Tiene que ver con toda la salud. Necesita estar, al igual que nosotros cuidamos la salud biológica, física, orgánica, el espíritu también entra en ese proceso. Y digamos, en los cuadros de ansiedad, depresión, en esos cuadros que a todos se nos ha presentado y la pandemia lo ha generado como que es como, lo ha multiplicado un poco más, por no ser tan negativo, sino que lo ha aflorado. ¿Qué significa? Pues sí, la medicina colabora, la psicología colabora, digo como psicólogo, la pedagogía, ustedes como pedagogos cuando están con sus grupos de niños, adolescentes y adultos, obviamente ustedes van a tener una labor importantísima en el bienestar de ellos y de ellas, porque ustedes son agentes de bienestar, de transformación social. ¿Eso qué lo da? La academia, lo que estamos haciendo nosotros. ¿Eso qué lo da? El saber relacionar cada circunstancia. ¿Eso qué lo da? El espíritu humano. Entonces démonos cuenta como concluyendo de que nuestro estado de bienestar, aunque no venía dentro del tema, pero sí tiene una conclusión directa, como el juego de billar, ¿no? Los que juegan billar o el fútbol, el gol, ese es el gol. O sea, todo esto tiene implicación directa con nuestro estado de bienestar personal, social, colectivo, ecológico. Y si eres religioso, si eres una persona cristiana o no cristiana, pero es religiosa, el término técnico para directamente influye. Si no eres religioso, influye en tu trascendencia y en tu manera de ser. Entonces, realmente sí tiene un impacto directo. Y de esa manera, pues, como que concluimos esta partecita. Listo, padre. Sí, para concluir, hay una pregunta acerca de la logoterapia. Sin embargo, creo, Melissa, que nos hace la pregunta, esta es muy apropiada para lo que viene, entonces la vamos a enunciar ahorita en este bloque que vamos a iniciar. Cerrando esto, entonces queríamos dejar claro ese tema de espíritu y razón desde estas dimensiones, o por lo menos aportarles algunos elementos y categorías acerca de los conceptos. Y como dice el padre Jorge, en todas las áreas profesionales, académicas, culturales, sociales, familiares, la espiritualidad es transversal. Las personas todos nosotros tenemos una realidad espiritual que la ubicamos donde consideramos que debe estar ubicada. Sí, entonces ese ejemplo del cochero es la fortaleza espiritual que cada persona tiene, ubicándola desde la dimensión que considere. ¿Sí? Desde mi caso particular, yo la ubico en la fe cristiana. Allí es donde yo me fortalezco espiritualmente porque el caballo se tiende a desbocar seguido. Pero hay personas que dicen, no, yo mi fortaleza espiritual la ubico desde la meditación, por ejemplo, ¿sí? Desde el encuentro del silencio, por ejemplo, desde un ejercicio más de respiración. Sin embargo, lo que encontramos en las dos áreas es un reforzamiento del espíritu, y por eso hablamos que el ser humano está integrado por estos tres elementos, que más fortalezcas es el que más realmente va a tomar el control de todo lo demás. Eh, y pues ya trasladando esto, padre Jorge y compañeros, al área de ustedes, igual al área de ustedes, perdón, lo digo con todo el amor, es al área de la docencia, porque yo no soy docente. Es bueno, desde el ejercicio y desde la dinámica de quien se dedica a enseñar a otros, cómo se articulan estos dos, ¿sí? Cómo se articulan, qué tienen que ver. Y hay una palabrita con la que yo quiero iniciar ya esta segunda parte, padre Jorge, y es la palabra ejemplo. Una tradición hebrea muy antigua que se encuentra en el libro de Deuteronomio es cuando el espíritu, que es Dios, si el espíritu, la partícula que da vida, habla con el pueblo de Israel y le dice: preparen el camino y allanen en el camino de sus generaciones, enseñándoles, constantemente repitiéndoles, ¿sí? La normatividad. Entonces, es un ejercicio de constancia.
de constancia. Cuando nos muestra el texto bíblico que es repitan día en la noche, repitan en la mañana, repitan, sean constantes. El aprendizaje no va a llegar por momentos, sino el aprendizaje es un ejercicio de constancia, de aplicación constante de una metodología que no solamente sirva para memorizar, porque en ese ejercicio dinámico, dentro del pueblo de Israel, mucha gente lo que hizo fue memorizarse. Se memorizó toda la ley, que es el gran conflicto que tiene Jesús cuando hace presencia. Oiga, ustedes se saben la ley para adelante y para atrás. Desde nuestra dinámica cristiana, nos pasa que tenemos gente que se sabe la Biblia toda y se la memoriza, para adelante y para atrás. O sea, fueron tan repetitivos en su ejercicio de aprendizaje bíblico que la memorizaron. Pero viene la segunda parte, y es la experiencia, ¿sí? La forma en cómo usted la está interiorizando y cómo usted lo está transmitiendo también. Entonces, de ahí viene la palabra ejemplo. Yo no solamente soy un ejemplo en mi esfuerzo por querer conocer para enseñar de lo que conozco, ¿cierto? Aprender para dar de lo que aprendí desde una dimensión solamente de memoria, sino que también soy ejemplo con mi acción como docente. Yo les quiero poner un ejemplo de lo que les estoy diciendo, padre Jorge y amigos. Yo tuve un profesor que era muy bueno, era un profesor de física cuando yo estaba cursando mi grado 10º en secundaria, y era un profesor excelente en lo que hacía. Él era muy bueno en lo que hacía, era un físico maravilloso y las clases con él eran muy bonitas. Sin embargo, su vida, su experiencia, él era de los que nos daba una clase magistral, pero terminaban las clases y se salía con los muchachos y se los llevaba a todos a tomar cerveza al bar que quedaba a 2 cuadras del colegio. Entonces, qué es lo que yo no lo hacía? Yo me quedaba solamente con lo del salón de clases. ¿Qué generaba eso en mis compañeros? Que mis compañeros hablaban del gran profesor que tenían, pero ellos, los que se iban a tomar alcohol con él, no hablaban del gran profesor que tenían como físico, sino del gran profesor que tenían porque les acompañaba en sus experiencias de tomar licor. Allí es donde la experiencia de la enseñanza del docente se hace importante desde esa dinámica que les digo del ejemplo, el espíritu y la razón. ¿Qué es lo que le da vida a lo que tú estás estudiando? ¿Qué es lo que te vivifica a ti para enseñar? ¿Verdad? ¿Y cuáles son las reflexiones que tú haces desde tu razón para que tu enseñanza no se quede solamente en el área de la repetición de conceptos y de términos, sino que se produzca como ejemplo y que tus alumnos te puedan ver y decir, este profesor, esta profesora realmente marcó mi vida, no solamente por lo que planteó en el aula, desde su conocimiento, sino por lo que me permitió compartir como persona y como ser humano, padre Jorge. Claro que sí, y de ese punto de vista nos damos cuenta cómo la pedagogía, hay muchos modelos pedagógicos, ¿de acuerdo? Yo soy licenciado en psicología, estudié en Honduras también la psicología, entonces por eso manejo el término licenciado, allá soy como tal licenciado, y dentro de la perspectiva de la licenciatura que yo aprendí en la psicología, con los múltiples modelos que hay, múltiples modelos que pueden existir, recuerdo sistémico, constructivismo, bueno, recuerdo varios en este momento, pero más allá de las metodologías, de las pedagogías de aprendizaje que ustedes obviamente están tomando en este momento y que muchos aquí son profesionales y la pueden ejecutar, es darse cuenta de lo siguiente. A ver, usted da la clase, usted asesora, hace tutorías, etcétera, y desde ese punto de vista usted se da totalmente como persona. Usted se ubica totalmente como persona. Reitero, retomamos lo anterior. ¿Los sentimientos, las emociones están involucrados? Claro que sí, porque usted no llega como la máquina que aparece en el celular, ¿cierto? Hola, son las 3 de la tarde. O sea, lo digo en el acento colombiano, pero hay un acento de Google, ¿no? Hay un acento propio. Tu signo indica que tal cosa. No es impersonal. No es impersonal. Es muy personal. Yo sé que la metodología pedagógica dice que, pues, que hay que hacerlo lo más objetivo posible y el objetivo es no vincularse, digamos, como el ejemplo de Lino, ¿no? Que está en la clase y luego se vinculaba de otra manera con el estudiante. No, esa segunda, todas las pedagogías invitan a eso, pero sí entra el mundo de los sentidos, el mundo de la razón, el mundo de los afectos, el mundo de las emociones y te afecta y puedes afectar. Entonces, partiendo de esta premisa, es darnos cuenta una vez más cómo cada uno de ustedes y nosotros estamos llamados a qué? A entender, y quiero meterme con una postura un poco psicológica también y de la filosofía, a entender que la perfección
la perfección no significa que nosotros seamos personas totales. Hasta aquí me hago entender. La perfección no significa que seamos personas totales. Nosotros somos personas que estamos en construcción. Al igual que usted está ahí sentado escuchando, estás preparando tu clase, estás escuchando y te sigues preparando, nosotros somos personas en construcción, es decir, somos personas incompletas, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido negativo. O imperfectas, cambiemos mejor por imperfectas. Somos personas imperfectas, pero la imperfección me lleva a mí a qué? A crecer como persona. Y el ejemplo que Antelino estaba planteando no te exime a ti de las circunstancias propias de la vida. ¿Qué es lo que hace un buen ejercicio docente pedagógico? En tomar conciencia de lo que estoy haciendo y lo que estoy realizando. Tomar conciencia para mi vida. No indica que no falle, no indica que de pronto un día usted llega a su clase de un genio terrible o llegó con una circunstancia en su casa, una noticia sorpresiva que te dejó en caos, te dejó en shock y por trabajo tienes que irte y quedas como así, como turuleto, y ay, no sé qué hacer, y llegas a la clase y como que no sabes qué hacer, no sabes qué hacer y de pronto saca una palabra, bueno, cada uno tiene una reacción, eso puede pasar. Pero eso no es motivo para decir que seas un mal docente, un mal profesor. ¿Por qué? Porque tú estás caminando diferente a la persona, te mando en cuenta lo que es Lino. Bueno, yo soy así, y como soy así, pues ni modo, que me acepten como tal y como soy. Estoy cerrando la posibilidad. Ese es el mecanismo de la razón, es un mecanismo de defensa, ese mecanismo de pensamiento me está llevando a mí a no tener la apertura. En ese sentido, el espíritu y la razón tienen razón, tienen la verdad, ¿por qué? Porque tienen la apertura. En la pedagogía, en mi caso que he sido docente por muchos años, cuando digo muchos años, desde los 17 años soy docente y tengo 53, calculen el tiempo. Entonces, todo este tiempo de docencia, lo que me ha enseñado a mí como docente, como profesor, es que debo tener la apertura para también captar la situación de las personas que están al frente mío y viceversa. Y en ese diálogo, pues se va gestando todo el proceso. Bien, en ese sentido, pues vamos ubicando, ya Linos está, el tiempo se nos está yendo, no sé si Sí, hay preguntas como para sí, ir. padre. Sí, hay preguntas y yo quisiera, porque creo que ya nos va a dar el tiempo apenas para responder estas preguntas, quisiera como dejar algo así a manera de conclusión y es, volviendo al ejercicio del coche y el cochero, eh, muchas veces vamos a llegar con el coche cargado a dictar una clase, ¿sí? O a recibir una clase. ¿Cuál es la función del cochero? Revisar, porque si el coche está muy pesado no va a arrancar, por más fuerza que haga el caballo, ¿sí? No va a arrancar. Sí, pero también puede ser que el caballo tenga una patica lastimada, ¿sí? O que algo le esté afectando. La función del espíritu en toda esta, iba a decir en todo este rollo, este cuento, en términos muy de acá, en toda esta aventura, es, del espíritu es, está atento, está atento para reaccionar y brindar su apoyo, ¿sí? A los pensamientos. Si está en una patica, no puedo, no puedo, el espíritu es aquella fuerza que te está diciendo, bueno, venga para acá, tómese un tiempo, si el cuerpo está muy cargado, bueno, descárguelo, ¿sí? Dese un tiempo para descansar, 15 minutos, no sé, respire profundo, cierre sus ojos, todas las técnicas que hay propias para esto. Entonces, la invitación, digamos, es a que desde nuestras experiencias, de lo que creemos, de lo que nosotros disponemos en nuestra experiencia espiritual, fortalezcamos el espíritu. Padre, hay tres preguntas. ¿Sí? Una la hace Melissa y dos las hace Víctor René. Creo que nos va a dar apenas para estas dos preguntitas. Vamos con la de Melissa, que yo decía que era muy apropiada para esta segunda parte. Dice que si la logoterapia, ¿qué tiene que la logoterapia con la espiritualidad? Como lo mencionó el padre Jorge, y la ayuda de eso para la ansiedad. ¿Cómo puede ayudar la logoterapia en esa articulación para el tema de la ansiedad? Claro, al igual que cualquier área de la psicología, la logoterapia desde el espíritu humano tiene la pedagogía, la metodología para colaborarte en esta ansiedad, claro que sí. Y voy más allá, desde la parte científica, la logoterapia. El ejercicio del espíritu humano, cuando se ejercita el espíritu humano, puede ayudarte a ti, te puede ayudar a ti y a mí a estas circunstancias que se presentan. Si se toma de esta manera, pues muy que episódica, ¿no? Que no es constante. Si ya es constante, si la circunstancia es muy constante, digamos, te han diagnosticado a ti o a cualquier persona un cuadro de ansiedad generalizado, dependiendo de la psicología, bueno, no me quiero meter en esa parte porque no, si nos extendemos,
sí requiere pues asesoría, sí es importante la asesoría. La logoterapia es una técnica que puede ayudar, la psicología sistémica, o sea, el psicólogo te puede ayudar. Y la espiritualidad, me meto en la parte religiosa, si tienes una persona, un guía, una guía, una persona que te puede colaborar en toda la metodología religiosa, también te puede ayudar. O sea, si te das cuenta, hay alternativas. Lo importante es que busquen ayuda en ese sentido, ¿no? Así como para responder rápidamente por el tiempo a la pregunta. Listo, padre. Y Víctor René nos hace dos preguntas. Víctor René Nolasco, súper interesante también, dice, ¿es la razón el único camino para obtener conocimiento confiable? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿la razón es universal o puede variar según la cultura o el contexto? Perfecto. Recordemos nosotros que la razón tiene otro sinónimo, que es la inteligencia. Y hablamos de inteligencias múltiples. ¿Qué es lo que hace la razón? Tomar todas esas inteligencias, la inteligencia emocional, la inteligencia matemática, bueno, inclusive la inteligencia espiritual, ahora se habla mucho de inteligencia espiritual, o sea, todo lo que tiene con inteligencias, conocimientos, ¿qué es lo que hace la razón? Tomarlo, ¿para qué? Para generar todo un proceso, la conciencia. La cultura forma parte, necesariamente la cultura forma parte. Ustedes están en Honduras, ustedes comen pupusas, ustedes se alimentan de pupusas. Y la pupusa es lo que los caracteriza a ustedes allá, y la baleada. Y me encanta comer eso porque es de ustedes, muy de allá. Aquí en otros nos caracteriza la arepa y es muy propio de Colombia. ¿Sí me hago entender? O sea, eso es muy cultural, es de comida. Curiosamente es comida lo que estamos hablando, pero tiene un entronque cultural, claro que sí, y de ahí todo lo que usted quiera ubicar. Entonces, démonos cuenta cómo la cultura se influye. ¿Quién hace todo el proceso de reseteo, por decir de esa manera? El cerebro. ¿Quién lo hace? La mente. ¿Quién lo hace? La razón. Y obviamente una razón donde la espiritualidad o el espíritu humano pues también fluye y confluye. Espero haber sido claro en esta respuesta. Listo. ¡Y el tiempo se fue! Desde la espiritualidad bíblica, para estas dos preguntas que tiene Víctor René, la primera, si la razón es el único camino para obtener conocimiento confiable, la razón desde el texto bíblico es la dimensión del ser humano que le permite procesar el conocimiento y aceptar lo que es confiable o lo que no. ¿Sí? Es la razón del ser humano, o mejor, la razón de cada uno de nosotros, esa dimensión que está en nosotros, la que le permite procesar los conocimientos y a partir de ese proceso que les decía al comienzo de reflexión, de evaluación, determina si le es confiable o no. Ahora, si la razón es universal, desde el texto, desde esa espiritualidad bíblica amplia, es universal en el sentido de que todos los seres humanos contamos con esa facultad. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a variar según la cultura? Lo que dice el padre, los conceptos, que la razón lo que cada uno aprendió, la parte del conocimiento, lo que su dimensión de la razón decidió como confiable o no, es lo que va a variar según el contexto. Me encantó el tema del alimento, padre, porque a veces cuando he viajado a otros lugares, me han ofrecido alimentos que mi razón me dice, no se coma eso, que usted no sabe qué es eso, no, de lo preparo. Entonces no me genera confianza. ¿Sí? No me Exacto. genera confianza, pero para la persona que me lo está ofreciendo le genera toda la confianza del mundo. ¿Los dos tenemos razón? Claro que sí. Cada uno es de su contexto. Hay un proceso de evaluación y reflexión que se hizo. Listo, padre, pues ya le damos paso, no sé, padre, al padre Ah, para cerrar y a Miguel Ángel para, pues, si hay alguna otra apreciación. listo, no, más bien muchas gracias a todos por este encuentro, gracias a Honduras por abrirnos las puertas, gracias a todos ustedes, chicos, chicas, gracias a todos ustedes porque nos permiten estar aquí compartiendo un tema que es interesante y apasionante, que es el espíritu y la razón, saberlo ubicar. Concluimos, como hemos hecho con Lino, de que cada uno tiene su metodología, su pedagogía, pero cada uno responde a una cosa importante, al ser humano. Independientemente de las furruscas o peleas que hayan, siempre van a responder al ser humano. Y eso es lo importante, no perderlo de vista. Entonces, en lugar de que se conviertan en enemigos, más bien generar el tejido pues, para colaborar y apoyar al ser humano. Gracias, licenciado Miguel, muy amable por la invitación. Y bueno, te cedemos la voz y la conclusión de este encuentro. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Padre Jorge, muchas gracias, Lino, por su participación en este conversatorio cuando el espíritu tiene la razón. Voy a cederle la palabra al Máster Felipe, que él se va a dirigir ante ustedes. Buenos días a todos, un gusto, saludos al padre Jorge, a Lino, extraordinario el conversatorio, aprovechar para agradecerles
que nos han permitido ser sus invitados en su programa. Queremos seguir siendo sus invitados para seguir aprendiendo de verdad. Felicitar a los estudiantes porque hemos tenido una asistencia del 100%. Y eso quiere decir que ha llamado mucho el interés, el tema. Este espacio formativo que están cursando nuestros estudiantes se llama Filosofía Educativa. Y se pretende, pues, de que los estudiantes tengan el fundamento filosófico, conozcan realmente que la educación también tiene un fundamento filosófico. Y cuando hablamos del pensamiento complejo, me llamó mucho la atención. De verdad, estos estudiantes ya están exponiéndose a los 7 saberes de Morín y bueno, tratando de escudriñar ese nuevo paradigma que hoy está propuesto para la educación, ¿no? Y las reflexiones que se han dado me parecen pues bien interesantes, de verdad. Yo les hacía la pregunta de las emociones y la razón, porque Maturana dice que la racionalidad se cae cuando las emociones entran, ¿verdad? Pone un ejemplo muy bonito que dice que si uno se levanta a las 2 de la mañana, por ahí en la noche, en su cuarto enciende la luz y hay una cucaracha que está caminando alrededor del cuarto buscando desperdicios de comida. Cuando uno comienza a perseguirla para matarla, esa cucaracha sale corriendo y se olvida de todo lo que andaba haciendo. Su objetivo principal es sobrevivir a esa emoción que está sobre ella, ¿no? Que es la muerte, ¿no? O sea, bien interesante y pone otro ejemplo de que cuando las personas están atrapadas en el tema de las emociones, por ejemplo, llega alguien a una oficina y le dice, vengo a buscar a su jefe porque quiero trabajo. Y la secretaria le dice, no venga en este momento, creo que es un mal momento. El jefe anda de malas. Entonces, Maturana dice que definitivamente que las emociones tienen mucho que ver en ese tema racional. Y qué bonito que se haya trabajado y que se haya reflexionado sobre él. Yo estoy encantado. Le doy gracias al compañero, nuestro catedrático, el licenciado Miguel Ángel, por darnos esta oportunidad de contactarnos con ustedes y que los estudiantes también tengan esta oportunidad de compartir y reflexionar sobre esta temática. Yo creo que están muy satisfechos y de nuevo pues agradecerles desde lo profundo de nuestro corazón de aquí de Honduras. Un saludo catracho para todos allá en Colombia. Gracias, padre Jorge. Gracias, Lino. Un gusto. Gusto para Muchas nosotros también. gracias. Muchas gracias. Gracias al Máster Felipe. Él siempre está pendiente. Él es el encargado del área de ciencias de la educación. Gracias nuevamente, padre. Gracias, Lino. No se pudo conectar la link por motivo de... Sí, escribió por WhatsApp de que complicado. O sea, no Sí, sé y qué como pasó, ya estaba pero llena la sala también, yo creo que varios se quedaron fuera. Varios me escribían, yo quiero entrar, y la sala ya. estaba full llena. Entonces, agradezco a los estudiantes. Gracias, mil gracias. Y vamos a seguir invitándolo, padre, porque esos temas son muy interesantes y a los muchachos les llama la atención. Un saludo nuevamente desde Honduras, un abrazo y cuídense. Gracias, estudiante. Muchas gracias a todos. Gracias, Mil gracias. bendiciones, que estén muy bien. Buenas. Chao, Un chao. gusto gigante. Gracias. Jamaica. Muchas gracias. Excelente conversatorio.